Vámonos rápidamente al Evangelio según San Lucas. Vamos a estar allí buscando el capítulo 22 y vamos a estar leyendo los dos primeros versículos. Mientras Multimedia nos pone allá el título que el Señor nos ha entregado. ¿Con el permiso de Dios o con tu permiso? ¿Con el permiso de Dios o con tu permiso? Si tú quieres, ponle, o con mi permiso. Y ustedes van a ver de qué se trata esta palabra que Dios tiene mucho tiempo tratando conmigo. Dice así, se puede parar un momentito para reverenciar la palabra de Dios. Y estaremos, bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, gloria a Dios. Lucas 22, 31, 32. Dice así. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta la parte A del 32. Y leemos de nuevo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Puedes sentarte, iglesia. Padre, gracias por tu palabra. Yo sé que ellas son benditas y que ellas cumplirán el propósito para el que tú las has mandado. En el nombre de Jesús, yo creo que vamos a tener que apagar este monitor de aquí, que me está haciendo un sonido extraño. Miren, uno de los misterios que tiene nuestra fe es que generalmente nosotros, amén, no sabemos identificar el origen de nuestras pruebas. Y si alguien lo sabe identificar, generalmente, cada vez que te pasa una prueba, un desierto o una tribulación, si lo sabes identificar, yo te felicito. Pero generalmente nosotros no sabemos identificar de dónde vienen esas pruebas. Nos vemos en una terrible situación y enseguida de una vez comenzamos a buscar culpables. Fulano es responsable de lo que me está pasando, Perencejito fue el culpable. Y casi siempre son otros y no nosotros, según nuestro punto de vista, los responsables de los problemas que estamos afrontando, de las situaciones que estamos viviendo, de las consecuencias que estamos viviendo. Según nuestro criterio, mi esposo es el culpable de lo que me pasó, mi hijo es el culpable, mi amigo, mi hermano, mi papá, mi mamá, todo el mundo menos yo. Yo soy inocente. Ahí eso es muy conveniente, ¿verdad? Porque es más cómodo enfilar hacia otro en base a lo que a mí me está pasando. Pero cuando nosotros hacemos un ejercicio espiritual y profundizamos en la palabra, nos damos cuenta que nosotros tenemos que identificar de dónde sale. Hace tiempo que el Señor viene tratando este tema conmigo, sobre quiénes somos los que permitimos al enemigo entrar a nuestras vidas. Recuérdense varios ejemplos que tiene la palabra de Dios, los cuales vamos a estar desarrollando, y ustedes van a entender por qué decimos con el permiso de Dios o con mi permiso. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí vamos. Vamos a analizar cuál permiso necesita Satanás para entrar a nuestras vidas y zarandearla. ¿Cuáles permisos él necesita para entrar a mi vida y hacerla añicos? Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a analizar. Existe, a mi humilde modo de ver, existen dos permisos. Con el permiso de Dios, que es el primero y el más importante y el menos riesgoso, y con el que menos consecuencias vamos a vivir, y con nuestro permiso, una segunda parte, o con el permiso de Dios o con mi permiso Satanás puede entrar a zarandearme. Amén. Con el permiso de Dios vamos a hacer un análisis. Acabamos de leer en el libro de San Lucas donde Jesús o Cristo le está diciendo a Simón, que es Pedro: mira, Pedro, o mira, Simón,
Satanás me está pidiendo para zarandearte. Aunque aquí literalmente no dice permiso, pero es permiso que Satanás le está pidiendo a Jesucristo para poder zarandear a Pedro. Y el Señor lo que le dice, pero yo he orado para que tu fe no falte. Él no dijo, yo no le di el permiso. ¿Se dan cuenta? Lo que dice el 31 y el A del 32, dice, pero yo he orado para que tu fe no falte. No dice Jesús ahí, pero yo le negué el permiso. No lo dice. Y si ustedes se dan cuenta más adelante, Pedro fue zarandeado. Porque más adelante ocurrió ¿qué? La negación. Pero no vamos a entrar en el tema de la negación, sino en que Satanás tuvo que pedir autorización y tuvo que pedir permiso. ¿Pero qué es zarandear? Es batir fuertemente a alguien. El zarandear el trigo es violentamente que se bate. Es decir, cuando se dice para zarandearte, es para moverte violentamente. Y cuando se mueve violentamente a una persona, no se mueve porque se le ama. Cuando Satanás dice, lo voy a zarandear, es ponernos en peligro. Sin embargo, Satanás necesita necesariamente la autorización de Dios para podernos zarandear. Pero eso se da, ese primer permiso, con el permiso de Dios, que es la primera parte que estamos desarrollando, para que Satanás pueda tener el permiso de Dios para zarandearnos e ir él directamente a preguntarle a Dios si puede zarandearnos, es porque no andamos bien. Tiene que haber una condición, iglesia, que estemos caminando bien, que estemos actuando rectamente, que estemos en santidad y que Él no tenga un lugar por donde entrar si no tiene el permiso de Dios. Por eso Él necesita en ese momento solicitarle a Jesús la autorización o el permiso para zarandear a Pedro. Porque Pedro estaba caminando con Jesús. Amén. Perdón. Veamos algunos ejemplos de la limitación que tiene Satanás cuando tú y yo estamos caminando rectamente delante del Señor. Que la palabra de Dios dice que Él es el gobernador de este mundo y Él lo gobierna. Pero tú te preguntas, pero no de mi vida. Satanás gobierna el mundo, pero no mi vida. Eso es lo primero que usted tiene que declarar. La palabra de Dios dice sí, que Él es el gobernador de este mundo. De este mundo. Pero el mismo Jesús dice que nosotros estamos aquí, pero que no le pertenecemos al mundo. Es decir, Él está gobernando el mundo, pero no mi vida. Por eso Él tiene que ir a pedirle permiso a Dios para poder zarandearme. Y eso es bueno, iglesia, que tú lo sepas identificar. Que sí, que Satanás tiene que ir y pedirle permiso a Dios para poderte zarandear. Pero porque tú estás andando bien, rectamente delante del Señor. Porque aunque tú como ser humano puedes en un momento cometer un desliz y fallarle a Dios momentáneamente, pero tu vida no está entregada al pecado. ¿Sí? ¿Sí está entendiendo la iglesia? Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver varios ejemplos de lo que estamos hablando, de que cuando andamos en rectitud, Satanás necesita tener el permiso de Dios, y cuando Dios le entregue ese permiso, se lo entrega limitado. Dios le da permiso a Satanás para zarandearlo, porque él puede hacerlo, pero tiene un permiso limitado, iglesia. Pero lo tiene limitado cuando usted y yo estamos actuando bajo el orden de Dios. Tiene un permiso limitado que no siempre que Él lo pide Dios se lo da, sino cuando Dios determina que usted y yo tenemos la capacidad para superar el proceso por el que vamos a enfrentar. Vamos rápidamente a personas que han estado bajo el cuidado y la protección de Dios, como nosotros, que podemos pasar procesos, pero que Satanás no administra mi vida. Yo escucho poco amén. Pero es tiempo para reflexionar. Si tú entiendes que Satanás está administrando parte de tu vida, comienza a reprenderlo, echarlo fuera de tu vida y a comenzar a actuar de forma y manera que sea Dios quien controle tu vida
y que Satanás no tenga espacio para entrar. ¿Sí está aquí la iglesia? Vámonos al libro de Job y vamos a estar leyendo 6 versículos rápidamente. Job 1, 6 al 12. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová, y yo quiero que la iglesia ponga atención. Probablemente muchos de ustedes no han leído esta parte. Tenemos muchos nuevos creyentes aquí y probablemente han escuchado de la paciencia de Job, pero no han escudriñado el personaje. Y por eso quiero que pongan atención para que sepan por qué se habla de este hombre. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. ¿Qué comenzó ahí? Un permiso. Todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Quién expresó la rectitud de Job? ¿Quién habló de la perfección de ese hombre, de la integridad de ese hombre? ¿Quién habló? No, habló Jehová, que fue que lo introdujo. Dijo: tú has considerado en mi siervo Job. Fue Dios que trajo a colación la vida de este hombre porque se agradaba de él. Fue Dios que comenzó a hablar y dijo: wow, varón perfecto ante mí. No hay nada que señalarle, porque tú vienes de rodear la tierra. Y rodear la tierra es como él anda ahora, para que lo sepa el pueblo. Él sigue siendo gobernador de este mundo. Y en los tiempos de Job, el Señor le preguntó de dónde viene. Se coló entre los hijos de Dios y le dijo: ¿de dónde viene? De rodear la tierra y de caminar y andar sobre ella. Pero ¿por qué él no había visto a Job? Porque estaba bajo la cobertura y la protección de Dios. Estaba ahí en esa chiquina, en ese cuidado. Pero Satanás es padre de mentira, intrigante, divisor, cizañoso. Le dijo: pero claro, como muchos dicen aquí, en esta tierra, que dicen: ah, pero fulano está bien, así cualquiera le sirve a Dios. Y no saben que está hablando el diablo por su boca. Claro, así cualquiera le sirve a Dios sin problema, con todos los bienes que tiene. Pero ustedes saben de dónde esa persona sacó todos esos bienes y ese esfuerzo que tuvo que hacer para que Dios lo bendijera, y cómo anduvo rectamente delante del Señor. Le dijo: ¿acaso él le teme de balde a Dios? Él te está temiendo por todo lo que tú le has dado. Comenzó a cuestionar de una vez la bendición de Job, y ahí de una vez lo puso en aprieto, señores. Y Dios quiso demostrarle a Satanás que Job era un hombre íntegro, con o sin bienes. Y solamente dijo: solamente no toque su cuerpo. Pero esa era la primera parte. Satanás no se iba a dar por vencido, ya tenía un permiso. Pero ¿quién tuvo que darle el permiso? ¿Pudo entrar Satanás a la vida de Job y destruirlo? ¿Pudo tocar uno de sus hijos o los bienes que Job tenía? Que dice la palabra que no había un hombre en la tierra más próspero que Job. Tuvo que tener el permiso de Dios. Y Dios en principio le dio un permiso limitado y le dijo: no toque su cuerpo. Y bueno, Satanás fue y le desbarató todo. Le mató los 10 hijos que tenía, le destruyó las ovejas, todo lo perdió Job en un amén. Pero Job seguía diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Pero Satanás no se quedó de brazos cruzados y subió y le dijo, pero claro, tú le has quitado todo, pero él sabe que tú se lo vas a volver a dar. Tócale el cuerpo a ver si no te maldice en tu misma presencia. Y ahí vino la segunda parte, donde Job fue tocado en su cuerpo. Pero maldijo Job a Dios por esto. Job permaneció siendo un hombre reverente delante de Dios. Porque el permiso que recibió Satanás para atacar a Job siguió siendo un permiso limitado. Y Dios sabía el propósito que tenía en la vida de Job después que pasara ese propósito, ese proceso. Ahora, cuando yo recibo una aflicción, ¿yo pienso igual que Job? No, muchas veces nosotros pensamos todo lo contrario. Comenzamos a quejarnos. Job no se quejó. Cuando vinieron a decirle que, Señor, incluyendo sus hijos, él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, yo bendigo el nombre de Jehová. Amén. Era un hombre que vivía con tanto temor. ¿Saben por qué Dios lo tenía como un hombre, un varón perfecto? Porque cuando Job, que era un hombre que vivía agradándole a Dios y permanente en reverencia a Dios, pero él no estaba mirando a sus hijos permanentemente. Dice la palabra que sus hijos hacían fiestas ocasionales y la iban turneando, un día hacia uno, otro día hacia el otro. Y Job, si se van a Job 1:5, van a ver por qué Job era un hombre que preveía, él prevenía hasta si sus hijos le podían fallar a Dios, señores. De verdad era un hombre con un corazón perfecto y un corazón agradable a Dios. Dice, y acontecía, dice Job 1:5, que habiendo pasado en turno los días del convite, porque ellos hacían convite, los hijos. Un día lo hacía uno y traían la hembra, otro día lo hacía otro y traían la hembra. Otro día, festejando, señores, la prosperidad. Muchas veces los hijos de nosotros no saben de dónde llega y les gusta disfrutarlo y celebrarlo. Y tenemos esto y tenemos lo otro, pero no saben por qué Dios prosperó a Job. Y ellos decían, esto hay que celebrarlo, toda esta fiesta. Y lo hacían. Job no le impedía que hicieran su fiesta, pero ¿saben lo que hacía Job? Vamos a leerlo aquí en 1:5. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los que santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía como todos los días. Job pedía perdón por sus hijos, aunque no lo viera pecando. Dice, por si acaso. Yo aprendí de esto que nosotros tenemos que pedir perdón hasta por nuestra familia. Porque usted no sabe cómo andan, en qué andan. Pedí perdón por mi esposo, por mis hijos, por la iglesia. Porque tú no sabes cómo andan, en qué momento pueden fallar. Son seres humanos, amén. El caso de Job, como hablamos con el permiso de Dios, ¿verdad? En el caso de Job, fue Dios y no Job que le dio permiso a Satanás para entrar a su vida. Está aquí la iglesia. Jesús le expresa a Pedro, vámonos al Nuevo Testamento, que Satanás ha pedido permiso para zarandearlo. Yo agregué la palabra permiso porque él le dice, os ha pedido, es decir, dámelo, ven, permítemelo, entrégamelo, para zarandear a Pedro. Y la respuesta de Jesús fue, y yo he orado para que tu fe no falte. Ahí había un permiso implícito. Porque he orado para que tu fe no falte, entonces quiere decir, cuando te llegue el momento del zarandeo, iglesia, fue zarandeado Pedro. Fue zarandeado Job. Pero en el caso de esas dos figuras de la palabra de Dios, ¿quién dio el permiso? Lo dio Jehová, lo dio Jesucristo, bendito sea el nombre de Jesús. Quiere decir que si yo tomo la voluntad y la decisión de servirle al Señor y de agradarle y de vivir correctamente delante de Él, quiere decir
que Satanás no va a poder entrar a zarandearme si Dios no le da el permiso. Y no es siempre que Dios le va a dar permiso para zarandearnos a nosotros, porque Dios no es relajo. Tampoco Dios va a permitir que Satanás venga a zarandearme si no ve que yo estoy fortalecido y bajo su cobertura. Porque su propósito de zarandear no es de que ven que te lo voy a probar y te lo devuelvo. No, déjamelo que yo lo zarandeo y lo mato y se pierde. Porque el propósito de Satanás es ese: matar, robar y destruir. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo yo impido que Satanás cómo yo hago que Satanás tenga que pedir permiso a mi rey, a mi Dios para zarandearme? Andando con una vida recta y agradable delante de Dios. Solamente así, que él tenga que ir necesariamente. No puedo entrar, tengo que pedirle permiso a Dios para poder zarandearlo. Y ¿saben algo? Cuando Dios le da el permiso para zarandearte, en el momento que te llega, Dios tiene la solución para ese proceso. Dios tiene la sanidad en esa enfermedad. Dios tiene la recuperación económica. Dios tiene la restauración matrimonial. Dios tiene la restauración de tu hijo, porque Dios es Dios. Y Él no tiene que esperar para restaurarme. Pero yo tengo que estar bajo su cobertura. Amén. Si el Señor le da permiso al enemigo para zarandearme, yo tengo la seguridad, bendito sea el nombre de Jesús, que es un permiso limitado, que tiene limitación para poderme zarandear. ¿Y quién quiere ser zarandeado por el diablo? Nadie, nadie quiere ser zarandeado. Pero qué bueno es sentirse que él tiene que ir a donde Dios a pedir el permiso para poderme zarandear. Porque yo me siento tan en paz con el Señor, tan en integridad, que yo sé que él no va a poder penetrar a mi vida si no le pide permiso al rey. Y el rey le va a decir: tú tienes permiso, pero con limitaciones. Sigue aquí la iglesia. Ahora, Satanás entra a nuestras vidas y la hace añico. Desde la segunda parte, con nuestro permiso. Estaba muy bonita la primera, ¿verdad? Con el permiso de Dios. Y se la introduje así porque somos más felices. Porque qué bueno es conocer a un Dios de amor, a un Dios vivo, a un Dios que nos protege, a un Dios que nos guarda. Ahora, hay un segundo permiso que Satanás recibe y que necesita también para poder entrar a nuestras vidas. ¿Con tu permiso o con mi permiso? Amén. Y cuando Satanás entra a mi vida con mi permiso, la hace añicos. Es diferente cuando entra con el permiso de Dios que entra con limitaciones. Fíjense que con Job le dijo: tienes hasta aquí para entrar. No toques su cuerpo. Tú no puedes atravesar más de ahí. Y es que aunque él quisiera no iba a poder, porque Dios no se lo iba a permitir. Porque Job seguía estando bajo la protección de Dios, aún en medio del proceso. Y que eso es lo bueno, iglesia, que tú y yo tengamos que entender. Que aún en medio de nuestro dolor, que aún en medio de nuestro proceso, de nuestra escasez, de las dificultades que estamos pasando, aún en medio de todo eso, tenemos a Dios que te dice: quieto, yo estoy aquí. Que te dice: tranquilo, yo estoy aquí. Y qué bueno es nosotros poder disfrutar de eso. Ahora, la segunda parte, con nuestro permiso entra Satanás también. ¿Y cómo? Usted se preguntará: pero pastor, ¿y cómo usted me va a decir que Satanás entra con mi permiso? ¿Y cuando el Señor lo reprenda, cómo yo le voy a dar permiso para que entre a mi vida? Usted dice, ¿verdad? Yo también lo pensaba un tiempo, hasta que el Señor comenzó a confrontarme con esto. El enemigo entra con mi permiso. Y él no va a pedirle permiso a Dios. Y debiera que nuestra vida sea tan organizada y santa delante de Dios, que para él zarandearnos tenga que entrar y pedir permiso. Pero él entra con nuestro permiso. Y ustedes van a ver lo desastroso que es cuando yo le doy permiso a Satanás para que entre en mi vida. Vámonos a Santiago 1. Vamos a estar leyendo 3 versos allí. Bendito sea el nombre de Jesús. Que dice:
Porque yo quiero que la iglesia tenga claro, y yo sé que muchos de ustedes lo tienen, bendito sea el nombre de Jesús, han leído mucho esta palabra, la han analizado, que la iglesia tenga claro que Dios no nos tienta y que Dios no nos manda a que se produzca el pecado en nosotros. Dios no nos manda. Dice, bienaventurado el varón, Santiago 1, 12 al 15, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Somos bienaventurados. Aunque nos digan pariguayo, ridículo, tonto, cobarde, es mejor que nos diga la palabra que somos bienaventurados. Dice así, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No nos tienta, no nos manda tentaciones. Van a ver ustedes, a partir del verso 14, ¿de dónde que salen? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y dice el 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, es decir, engendró, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Oigan, qué mal nos va. Y ustedes dirán, bueno, pero fulanito estaba en pecado y no se ha muerto. Sí, hay una primera muerte, que es la muerte espiritual, que es la muerte donde nosotros comenzamos a dejar de tener sensibilidad al Espíritu Santo. Comenzamos a dejar de tener sensibilidad a la voz de Dios. Comenzamos a dejar de tener temor reverente de Dios. Y ahí se va preparando el ambiente para que yo caiga. Es decir, sale de mí, no viene de Dios. Y Satanás, cuando sale de mí, dice, carne de cultivo. Yo le preparo la plataforma a él para que él haga así. Cuando yo consumo el pecado, porque yo puedo ser amenazada por caer, es decir, tentada. Pero si yo no caigo, Satanás no canta victoria. Tenemos muchos tipos de tentaciones nosotros los cristianos, y el que diga que no, bueno, yo lo felicito. Tenemos muchos tipos de tentaciones, muchos tipos de tentaciones. Primero, la tentación de burlarse de un hermano, la tentación de hablar una mentira, la tentación de calumniarnos, la tentación de airarse con el hermano. Señores, esas son cosas que a Dios no le agradan, porque la gente cree que tentación nada más es caer en el pecado de la fornicación, el pecado sexual. No, ese es otro de los pecados en los que nosotros caemos. Pero ese viene siendo ya el final de lo que yo comencé a hacer en mi vida, alejando a Dios de mi vida, de mi entorno y de mi corazón. Amén. Sí, ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Cómo usted dice que yo le doy permiso a Satanás? Nosotros vivimos dándole permiso a Satanás continuamente para que entre en nuestras vidas. Sí, hermano. Pero yo quiero hoy, el Señor quiere hoy que identifiquemos de qué manera nosotros le damos apertura para que no se la sigamos dando. Porque por la misericordia de Dios muchos no hemos sido consumidos, porque ustedes saben que fallamos. Pero cuando fallamos deliberadamente, o sea, sabiendo que lo estamos haciendo, ustedes saben, ¿verdad?, que las consecuencias no se van a hacer esperar. Ustedes dicen, ¿cómo usted dice que yo puedo abrirle puertas al diablo? ¿Cómo así, pastora? Bueno, lo acabamos de leer aquí en el libro de Santiago, que dice que sale de nosotros. Que al principio dice que yo soy bienaventurado si yo lo soporto. Y por el otro lado dice la palabra, huye de la tentación. No la resista. Vamos a resistir al diablo. Cuando yo identifico que es Satanás que me está trayendo una tentación a través de algo, yo lo reprendo. Y él tiene que huir por la autoridad que Dios me ha dado. ¿Cuántos tienen autoridad? Generalmente nosotros caemos en pecado primeramente porque hemos sido tentados. Nadie cae así, y eso es mentira.
inclusive los líderes eclesiásticos, caen muchas veces porque comienzan a descuidar la vida espiritual y no se van dando cuenta que se están alejando del fuego y acercándose a otra cosa. Y cuando nosotros venimos dando cuenta, muchas veces Dios nos rescata por un gran amor que nos tiene, pero nos da nuestra sacudidita para que podamos identificar por qué no debemos caer ahí. Amén. Miren, nosotros, dice la palabra de Dios que sale de nuestra propia concupiscencia y que, ¿saben por qué caemos en pecado? Porque no permitimos que Dios nos aconseje. Dejamos de leer la palabra, cuando llega un hermano y se acerca a darnos un consejo, nos enojamos contra ese hermano y nos vamos de la iglesia. Sí, porque ya esa pastora me tiene cansada. Porque esa es la iglesia que más corrige. No. Cuando Dios apercibe a un hermano por tu vida, comienza de rodillas y dale gracias, Señor. Porque tú sabes muy bien que Dios te está percibiendo de algo que tú no quieres confesar, pero tú lo sabes que está pasando. Y si Dios te lo está corrigiendo es para que no caiga y para que no viva una consecuencia que después te va a traer muchas lágrimas, llanto y destrucción. ¿Estamos aquí? Dios nos apercibe. ¿Saben para qué? Para que si en algún momento nosotros recibimos algún zarandeo, o sea, con el permiso de Él, y si Dios da el permiso, nos va a sacar más fortalecido y victorioso de ese proceso. Porque Satanás no se va a poder burlar de ti ni de mí. Él se burla cuando Él entra, cuando yo le abro la puerta. Yo se la abro. Yo me alejo, exactamente, y Satanás no puede entrar porque yo estoy metida en la chequina y adorando a Dios y mi vida está blindada y el Espíritu Santo y el Señor manda ángeles. Y cuando yo le digo, echen para allá ángeles, y ahora entré yo y yo voy a hacer lo que a mí me dé mi voluntad. Ya yo estoy cansada de que me dominen la vida, de que me quieran decir que no haga esto, que no haga esto, que no haga aquello. ¿Por qué me tienen que administrar la vida? No, usted hace con su vida lo que usted quiera. Nosotros hacemos las veces de consejeros, pero no le obligamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Ahora, aunque usted no lo hable, usted sabe que vive sus consecuencias. Muchos lo pasan callado mientras pueden. Y qué bueno es ser sabio, que cuando me llega una consecuencia yo no busque a decir que fue el hermano fulano de tal, que por el hermano yo caí, que fue porque la pastora me fastidiaba mucho, que fue porque la líder me tenía cansado de tanto consejo y yo caí. No, usted cayó porque usted le abrió puertas al diablo. Usted le dijo, entra, yo quiero que tú también intervengas en mi vida. Amén. Nosotros caemos en una especie de decirle a Satanás, literalmente, welcome, bienvenido a mi vida. Y él entra. Él no entra con los cachos como muchos de nosotros creemos y haciéndonos, oh, no. Él entra disfrazado de lo que a nosotros nos gusta. Sí, lo está entendiendo la iglesia. Entra disfrazado de lo que pudiera ser mi debilidad, de lo que era mi debilidad cuando yo estaba en el mundo. Y de las cosas que yo, aún no estando en el mundo, sé que fueron mis debilidades y que yo tengo que mantenerme lejos de eso. Sí, porque permanecen ahí esas debilidades que el Señor quitó de mí. Satanás sabe que fueron esas debilidades y él está al acecho, lo dice la palabra de Dios, y me acecha a ver si me hace caer. Pero si él no puede penetrar, porque yo no le doy el permiso, porque de que lo identifico lo reprendo en el nombre de Jesús, y tiene que huir. Dice la palabra de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Como hablábamos al inicio de esta prédica, nosotros generalmente no sabemos identificar el origen de nuestras aflicciones y las vivimos, hermano. Y ¿saben qué? A veces seguimos cometiendo el error y la torpeza de meternos más al fango, más al lodo, cuando Dios nos está hablando y dice, tú estás a tiempo, saca los pies, que esos pies se lavan rápido y el proceso pasa rápido. Pero no. Como yo no quiero identificar y reconocer que estoy fallando, ya no son los pies, ya me llega hasta las rodillas. Y sigue Dios detrás de mí y envía a alguien y alguien me escribe, me manda un texto, me llama. Y yo sigo resistiéndome a ese mensaje que Dios me manda y después me llega a la cintura.
Y así va Satanás metiéndonos más al fango y más al lodo, porque yo le di apertura. El pueblo de Dios tiene que identificar cuáles son aquellas cosas por las cuales nosotros le damos apertura y le decimos bienvenido a Satanás. Porque muchas veces nosotros provocamos que vengan las aflicciones. La mayoría de los procesos y aflicciones, señores, que nosotros pasamos, salen de nosotros mismos. Es duro decirlo, hermano. Yo quisiera hoy poder estar hablando de otra cosa, pero recíbalo. Recíbalo como una advertencia de Dios. Recíbalo como un bombillito rojo que se está encendiendo y diciéndote peligro. No quiero que llores. Porque cuando nosotros caemos, mis hermanos, Dios nos manda a levantarnos y a que nos restauren. Pero hay algo que por más que nosotros queremos como pastores, que no podemos hacer, quitar las consecuencias. ¿Qué nos enseña el Señor? A abrazarte en medio del proceso, a solidarizarme contigo en medio del proceso, a decirte que tú tienes una nueva oportunidad en medio del proceso, a ayudarte a salir rápido y a restaurarte en medio del proceso. Tiene que operar primero un corazón arrepentido, sí, diciendo ya, Señor, no puedo más, no quiero vivir esta vida de pecado, dame una oportunidad, yo no me quiero perder, sácame de esta aflicción. Porque nosotros muchas veces queremos salir solos, al oculto. Me pasó tal cosa, no, espérate, déjame ver cómo yo le busco esta solución de manera oculta y que no se entere la iglesia de lo que yo estoy haciendo, esa cosa mala, porque van a decir la pastora. Pero ¿saben algo? Dice la palabra de Dios que debajo del sol no hay nada oculto. Y si yo no lo digo, Dios lo revela. Y si tú no lo hablas, Dios lo revela, lo muestra en sueños. Te hace entender que tienes que arrepentirte. Amén. Nosotros, si profundizamos en la palabra de Dios, conocemos a un Dios bueno, a un Dios vivo, a un Dios de misericordia. Porque la buena noticia es que aunque yo le dé apertura a Satanás, desde que yo grito auxilio, Dios me auxilia. Esa es la buena noticia. Como seres humanos nosotros podemos cometer errores, fallar, pecar, podemos hacer un sinnúmero de cosas que lastimamos el corazón de Dios. Pero Dios quiere, dice su palabra, que Él no quiere la muerte de los que mueren, sino que todos vivamos, pero con un corazón arrepentido y que podamos nosotros acceder a la salvación. Porque Dios no quiere que yo me pierda. Y si Él quisiera que yo me perdiera, desde que yo caigo en pecado me suelta y no manda a nadie a orar por mí. Ni conviene enviar a nadie, sino que deja que el enemigo me acabe. Porque el enemigo, si lo dejan, señores, ya no existiera la humanidad. Si Dios le dejara al diablo libre albedrío, no hubiéramos o no existieran personas apartadas del pecado, luchando para no pecar, porque eso es una lucha diaria. Amén. Si nosotros caemos, debemos arrepentirnos y debemos de entender, porque hay un tema, mire, hay pecados que son reiterativos, reincidencia. Caí hoy, me arrepentí, mañana vuelvo y cometo el mismo pecado, me arrepiento, mañana vuelvo y hago lo mismo. Entonces no hay un arrepentimiento genuino y Satanás lo sabe. Cuando Satanás me escucha a mí decir, ay Dios, perdóname, perdóname, que tu gracia me alcance, Satanás sabe que yo sigo con la misma debilidad, porque él sabe que no he renunciado a algunas cosas, porque él tiene tiene su acechanza, que dice la palabra de Dios, pero él no es omnipresente. Él te asigna demonios para que te den un seguimiento, porque él no tiene esa facultad que tiene Dios de estar en todo lugar. Estamos aquí, hermanos. Miren, nosotros sabemos identificar cuando fallamos, porque lo primero es que el Espíritu Santo, como yo decía al principio, ¿lo recuerdan? El Espíritu Santo nos apercibe, el Espíritu Santo nos inquieta, el Espíritu Santo nos dice cuidado, el Espíritu Santo inclusive nos sacude por amor, por el amor de Dios, que nos dejó ese consolador, consejero, que nos deja ver cuando estamos mal.
Pero si yo endurezco mi corazón a lo que el Espíritu Santo me está diciendo, ustedes saben, ¿verdad? Que ahí mismo va a entrar el enemigo con mi permiso, con mi autorización, diciéndole bienvenido. Pero sacarlo, hermanos, después que el diablo entra a nuestras vidas, sacarlo no puede ser por nuestra propia fuerza. Y tú tienes que tomar una decisión radical. Mucha gente tú le dices, pero tú tienes que renunciar a eso. No es más que diciéndole, renuncia a que el diablo siga administrando tu vida. Y dice, es que no puedo, es que yo lo intento. Es que tiene que haber una voluntad, una decisión, una firmeza en decir, yo quiero un cambio en mi vida. Amén. Seguimos aquí. Miren, si nosotros pecamos, iglesia, no vamos a tardar en ver las consecuencias. El diablo te pinta sabroso el pecado, porque no lo pinta hediondo como es, ¿oyeron? Es lo que te dice. Si esa cartera está abierta y tú estás viendo ese iPhone 11 que cuesta que no sé cuánto, y aquí todo el mundo está distraído orando, aleluya, éntratelo en tu cartera que nadie te está mirando. Y si usted viene de un origen de tocar el piano al revés, y usted dice, pero es verdad. ¿Sabe por qué tú vas a decir es verdad? Porque tú no estás en comunión con el Señor. Porque si tú ya tuviste un arrepentimiento, te dice, el Señor te reprenda, Satanás. Yo soy una nueva criatura. Hermana, cierre la cartera que se le está viendo el celular. Pero si yo no he tenido un arrepentimiento, yo hago lo que Satanás me está diciendo. ¿Pero qué puede pasar? Ay, pastora, se me perdió el celular. Actívenme la cámara. Y vamos a examinar, ¿a qué cámara? Y vamos a examinar la cámara minuto, segundo por segundo en pausa. Y ahí está el hermano en cámara lenta. Hermano, usted va a tener problemas, hermano, porque por más que yo lo ame, usted cometió una infracción dentro del templo. Ay, esa pastora sí es mala, mira ahora, yo me arrepentí. Hermano, devuelve el iPhone, que es la primera acción de arrepentimiento, y después a usted, la iglesia va a saber que usted tocó el piano al revés para que los hermanos no dejen la cartera abierta. Usted va a comenzar a vivir una consecuencia, ¿verdad que sí? Y los hermanos van a decir, tengan cuenta con el hermano fulano de tal que todavía no se ha arrepentido, porque no lo podemos sacar de la iglesia. Ay, porque hay que seguirle dando amor, pero con los ojos abiertos, porque no ha habido un arrepentimiento, pero hay una consecuencia. Ustedes están viendo. Pero si yo, no importa lo que yo haya hecho en mi vida, yo pude haber sido lo que fuera en mi vida. Nadie tiene derecho a recordarme mi pasado. ¿Lo entiende la iglesia? Yo pude haberle fallado a Dios todo lo que yo le haya fallado. Pero si Él, siendo Dios, me perdonó, ¿quién es nadie para venirme a señalar? Y ahí, aunque digan que usted es un orgulloso espiritual, no, usted lo que es una persona segura de al Dios que usted le sirve. ¿Sí o no? Que usted no va a permitir que el diablo use a nadie para seguirle recordando a usted todos los días su pasado, porque eso no es amor. Además, Dios no le ha dado el derecho de eso a nadie. Por eso Dios dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Y miren, Satanás está al acecho, iglesia. Yo no sé qué está pasando por tu vida, por tu corazón, si tú estás firme en el evangelio, si estás flojo, si está apretado. Te recomiendo que te apriete. Porque Satanás está en su época terrible de destruir. Y ustedes ven gente cristiana que aman a Dios, el diablo zarandeándolo. Ustedes nada más tienen que leer las noticias. Yo no sé si ustedes ven que el pastor fulana de tal, que la pastora hacía tal cosa, que la pastora tiene qué sé yo cuántos millones. Señores, es como que yo le aparezca a ustedes con 200 villas, una de qué sé yo, que aquí en esta iglesia, en esta pequeña iglesia, y adorando, y 7 villas en la Romana, y entonces cuántos millones de dólares por allí.
Yo le sirvo al dueño del oro y de la plata, pero no me llegó por el dueño del oro y de la plata. Y por más que yo lo oculte, hermano, eso sale a la luz. Si no, busquen los programas de Nuria. El cristiano tiene que tener cuidado de cómo camina. Porque así como caen otros, señores, nosotros podemos caer. Yo quiero, para cerrar ya, y perdónenme el tiempo que me he extendido, que vayamos a Primera de Pedro 5. Para que ustedes sepan, y cerrando aquí, para que ustedes sepan en el peligro que estamos. Cuando nosotros nos alejamos de la chequina y cuando nosotros nos debilitamos en la fe y cuando nosotros nos alejamos del propósito de Dios. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice: ¿estamos allí todos? Sed sobrios y... La iglesia está leyendo conmigo. Sed sobrios y... Porque vuestro adversario el diablo, porque tenemos un enemigo, no se haga el loco, que él anda rodeando la tierra y lo sigue haciendo. Dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, firmes en qué, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Todo el mundo está siendo tentado, todo el cristiano. Me refiero a cristianos que están de verdad en la chequina y buscando. Todo el mundo está siendo acechado. El diablo no tiene el acecho. ¿Usted sabe por qué que él acecha? Para encontrar ocasión y entrar por el permiso que yo le doy. ¿Están entendiendo? Él entra a mi vida con mi permiso. Y eso es lo que yo quiero que la iglesia entienda hoy. Que yo a partir de ahora, la iglesia tiene que decidir a partir de ahora, bloqueado el diablo. Como usted bloquea gente cuando lo fastidian por WhatsApp, por las redes sociales. Ay, no, este me está mandando muchas cosas, bloqueado. Que no tiene acceso a ti. Que no tiene acceso a tu vida, que no tiene acceso a tu familia, que no tiene acceso a tus hijos, que no tiene acceso a tus estudios, que no tiene acceso a tu finanza, que no tiene acceso a tu salud. Pero yo no lo bloqueo de que está bloqueado, me voy a poner a hacer pecado de este lado y tú estás bloqueado. No. El diablo se bloquea viviendo una vida en santidad. Satanás se bloquea viviendo una vida agradándole a Dios, buscando el rostro de Dios, buscando el consejo de Dios y cerrándonos, miren, a todo lo que nos llevaba a ofender a Dios. Y eso no es de que con el tiempo yo voy a tomar tal decisión, yo voy a dejar el cigarrillo con el tiempo. 1 a 1 me fumo 3, mañana me fumo 4. El diablo no te va a dejar. Te va a seguir con el cigarrillito, con esos 4, y tú vas a durar 1 año más con los 4 cigarrillos. Bueno, porque ya yo no le estoy desagradando tanto a Dios. Usted ve, porque antes yo me fumaba una cajetilla y ahora me fumo 4. Yo sigo fallándole a Dios con eso, ¿sí o no? Yo antes todo lo que veía venía para mi cartera, porque eso estaba ahí a la vista. Ahora no, ahora solamente yo me llevo los celulares. En cambio, es cerrarle la puerta a todo lo que usted y yo sabemos que no le agrada a Dios, hermano. Miren, hay amistades tóxicas, iglesia. Oiga bien, y hay familias tóxicas también. Porque puede ser mi mamá, mi papá, quien sea, pero si me viene con un vaso de cerveza está siendo tóxico para mi vida, ¿se entiende? Porque el diablo lo está usando para alejarme del propósito de Dios. Hay amigos tóxicos. Hay amigos que solo te llaman a ti para ponerte temas tóxicos. ¿Por qué no te llama y te dice, vamos a tener un momento de oración? Identifiquen eso, señores. Vamos a orar. Dime cómo estás, cómo te está yendo en la fe, a dónde te estás congregando, cómo se llama tu pastor, cómo se llama tu iglesia. Pero si te llaman para acabar con su pastor, eso es una relación tóxica.
Si te llaman para hablarte en contra de un hermano tuyo, es una relación tóxica. Que si usted y yo entramos en esa murmuración, abrimos ahí mismo una puerta y Satanás entra, porque no dice la palabra de Dios que Dios aborrece 6 cosas y aún 7 abomina su alma, y entre ellas dice el labio mentiroso, la lengua lisonjera, y dice y una más, el que crea contienda entre hermanos. Y no, nuestros hermanos no son nada más los que estamos aquí de Kadosh. Hay otros hermanos de otras iglesias, señores, los cuales nosotros tenemos que tratar ¿con qué? Con amor, porque somos herederos juntamente con Cristo. Que el Señor no lo colocó en otra denominación, pero que le sirve a Dios y quiere que oremos. Mira, yo quiero que oremos por la construcción del templo de mi iglesia, y yo que vamos a orar, pero también yo quiero que tú ores por mí, porque conectemos también la iglesia, porque nosotros estamos construyendo también. Vamos a orar uno por el otro. Esa es una relación sana que tú no tienes que bloquear. Comencemos ese ejercicio, mis hermanos, que hay gente que nos llama nada más para preguntarnos, y fulano de tal, tú lo tienes ahí todavía cantando. Pero por Dios, esos son problemas de usted. Porque por eso es que muchas veces uno corta de raíz este tipo de cosas, ¿verdad, mi hermano? Usted dice, no, eso no son problemas tuyos. Porque preocúpate en lo tuyo, allá en tu grey. Ve, limpia el pasto tuyo. Trata de que no suban esas hierbas que son malas, que envenenan. Recórtala ya. Si Dios te permite cortarla, porque el Señor Jesús le dijo a los discípulos que no, que dejaran que subiera la cizaña y el trigo. Porque el Señor decía, porque podemos dañar el trigo. Y Dios da el fruto, Señor, y nosotros, ese fruto es un fruto de amor y es un fruto de misericordia. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos.